como nunca antes, tenés acceso. Acceso a la información, porque para invertir tenés que saber. Acceso a la tecnología, porque para invertir necesitas una herramienta. Acceso a los instrumentos, porque para invertir podés elegir entre muchísimos productos. Acceder te da libertad, y cuando sos libre, invertís mejor. Balance. Estamos siempre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Balance Talks. Hoy estoy junto con Nicolás Con, del equipo de Research. Hoy es puro Research en esta sala. Así que la idea es un poco repasar el contexto nacional. Justo la verdad que un día donde tenemos reciente anuncio de tasas, sorpresas en inflación en Estados Unidos. Así que bueno, Nico nos va a contar un poco qué es lo que se espera para el año que viene en términos de inflación y política monetaria en el mundo. Y bueno, y después vamos a bajar a Argentina para repasar un poco qué es lo que esperamos para el 2023 y tratar de empezar a desmenuzar qué es lo que puede ocurrir en 2024, qué tipos de programas podemos esperar y bajarlo a estrategia de bonos soberanos. Así que bueno, le dejamos también, vamos a dejar unos minutos al final para que ustedes saquen las dudas. Pueden mandar las preguntas a través de la plataforma. Así que bueno, Nico, no sé, a Nico ya lo conocen también de otras ediciones. Nico está a cargo del área de Research de Wealth Management en Balance y bueno, es nuestra cabeza para entender el contexto nacional. Así que, bueno, Nico, lo dejo en tus manos y bueno, contanos a ver cómo viene la cosa. Muchas gracias, Ese. Muy buenas tardes a todos. Yo voy a proceder a apagar la cámara y empezar con la presentación. Bueno, básicamente la presentación que traemos hoy es de las perspectivas para 2023, ¿sí? Después de, bueno, básicamente un desafiante 2022. Con el tópico que obviamente vamos a empezar es con la inflación, porque la inflación ya desde 2021 fue una constante sorpresa al alza, ¿sí? Cuando uno mira el gráfico 1, por ejemplo, y uno ve la inflación en las distintas regiones a lo largo del mundo, bueno, la inflación ya hizo un pico entre septiembre y octubre de este año, y ahora el camino hacia adelante es hacia la desaceleración inflacionaria, ¿sí? La pregunta que, digamos, es más relevante en este contexto es a qué velocidad y a qué nivel converge la inflación, ¿sí? Cuando uno mira lo que son las proyecciones de los economistas encuestados en Bloomberg, nosotros acá las juntamos y básicamente analizamos por región, bueno, lo que se ve es que en general lo que se espera para 2023 es que la inflación todavía permanezca elevada a lo largo de las diferentes regiones. O sea, vamos a converger a un nivel que, digamos, es relativamente elevado cuando uno compara con los años recientes. Mismo cuando uno mira, por ejemplo, el gráfico 2, que muestra la inflación núcleo, o sea, la inflación que excluye alimentos y energía, a lo largo de las principales economías, ¿sí? Lo que uno ve es un comportamiento diferenciado, por ejemplo, entre China y Japón versus lo que es Estados Unidos, Europa y el Reino Unido. En Estados Unidos, la inflación claramente ya tocó el máximo hace un tiempo, hace unos meses, mientras que en Europa y en Estados Unidos, recién todavía, o por lo menos en el último cuarto de este año, habría tocado el pico y ahora empieza este camino del descenso. Ahora, cuando uno mira hacia adelante, que es el gráfico 3 y 4, las proyecciones de inflación en Estados Unidos, acá lo que tenemos es el IPC total y después tenemos dos medidas de inflación, ¿sí? Que es básicamente el Personal Consumption Expenditure Index, que es el índice de referencia que toma la Reserva Federal para definir la política monetaria. Y cuando uno mira las proyecciones de inflación en Estados Unidos, mismo en 2023 y en 2024, todavía están por encima de la meta de la Reserva Federal, que es 2%. ¿Sí? O sea, la Reserva Federal esta semana
decidió bajar el ritmo en el ajuste en la política monetaria, después de subir 50 puntos básicos. Sin embargo, señaló que todavía quedan 75 puntos de subas hacia adelante, o sea, terminaríamos con una tasa de política monetaria levemente superior a 5%. Ahora, cuando uno se corre por fuera de Estados Unidos, los gráficos 5 y 6 lo que muestran es que las proyecciones de inflación, tanto para países desarrollados como para países emergentes, bueno, muestran un poco esta idea del gráfico 1 que la inflación va a converger, pero a niveles que todavía va a ser elevado. O sea, esto lo que significa es un desafío para los hacedores de política, porque básicamente significa que las tasas van a tener que permanecer elevadas por un buen tiempo. Por el lado positivo, los principales factores de presión a la inflación, llámese las cadenas de suministro, o sea, las restricciones por las cadenas de suministro, que uno puede ver en el gráfico 7, un índice de presión de cadenas de suministro a nivel global elaborado por la Reserva Federal de Nueva York en Estados Unidos. Bueno, básicamente las presiones en las cadenas de suministro vienen cediendo significativamente en los últimos meses. O sea, mientras más cercano a cero es menor presión por el lado de la cadena de suministro. Y por otro lado, los precios de los alimentos, después de que hicieron un pico en marzo, los precios de los alimentos vienen retrocediendo aproximadamente 15% en los últimos meses. O sea, los principales factores detrás del shock inflacionario a nivel global fueron básicamente alimentos y energía, ¿sí? Por el lado de la energía, cuando uno mira el precio de la gasolina, por ejemplo, en Estados Unidos, en junio hizo el pico y de ahí básicamente viene desacelerándose. Mismo el precio del gas natural en Europa, que el precio del gas natural en Europa se vio favorecido en los últimos meses, básicamente por que las temperaturas en Europa vienen siendo mucho más templadas de lo que se esperaba, con lo cual esta idea del invierno duro en Europa está de alguna forma aflojándose porque las temperaturas están ayudando y las reservas energéticas en Europa, son robustas hacia el año que viene. Ahora, hablamos de la inflación, ¿sí? Ahora, la pata siguiente en la política monetaria es la actividad, ¿sí? La actividad, a lo largo de este año, cuando uno mira una medida de PBI global, el PBI global se desaceleró, significativamente este año, principalmente por la caída en la actividad de China. La política monetaria todavía no mostró su principal efecto en la dinámica de la actividad global. Eso esperamos que pase en 2023. Lo que sí vimos es básicamente el impacto de la guerra en Ucrania, con la desaceleración del crecimiento en diversas regiones y básicamente las fuertes restricciones a la movilidad en China, que ahora se empezaron a levantar, con lo cual hacia adelante el factor China debería ser menos preponderante en el crecimiento global, mientras que la política monetaria va a empezar a jugar un rol mucho más preponderante. Por el lado de la actividad en Estados Unidos, lo que uno ve entre los indicadores de actividad corriente, que es el gráfico 12, que la línea gris lo que muestra es un indicador de actividad corriente de PBI actual, en base a los indicadores que se van conociendo de la Reserva Federal de Estados Unidos, que lo elabora la Reserva Federal de Atlanta. Lo que muestra es que la actividad en Estados Unidos sigue relativamente fuerte, ¿sí? Yéndonos, por ejemplo, al gráfico de 16 como corolario, uno ve que la tasa de desempleo en Estados Unidos se encuentra por debajo de la tasa natural de desempleo, o sea, esa tasa, donde, no se generan presiones inflacionarias, ¿sí? O sea, la tasa de desempleo ahora en Estados Unidos está en 3,7, la tasa natural de desempleo está, estimada en, alrededor de 4,5, 4,6%, ¿sí? Entonces, hay esa disociación entre, lo que es el crecimiento corriente y lo que se espera que vaya a ser la dinámica de crecimiento. El indicador líder, por ejemplo, en el gráfico 2 en Estados Unidos, lo que está mostrando es que el crecimiento, va hacia una senda de una marcada desaceleración. Ahora, cuando uno mira, por ejemplo, las expectativas de crecimiento hacia el año que viene, bueno, hay una diferencia muy grande entre lo que va a ser la dinámica de crecimiento entre mercados desarrollados y emergentes. Emergentes
cuando uno mira los gráficos 14 y 15, básicamente va a estar ayudado por China, ¿sí? Por China y Asia, que, digamos, este año el crecimiento de China se espera que se ubique digamos, en 3,5%, mientras que para el año que viene el crecimiento se espera que se ubique más cerca del 5%. ¿Sí? O sea, va a haber una recuperación de crecimiento en China, que eso debería ayudar a las regiones. Sin embargo, cuando uno mira a otras regiones, por ejemplo, América Latina y Europa emergente, bueno, digamos, básicamente el crecimiento se espera que vaya a ser mucho, digamos, menos dinámico que en China. Ahora, por el lado de los países desarrollados, bueno, digamos, la eurozona se espera que, digamos, de hecho el PBI muestra un crecimiento negativo, mientras que en Estados Unidos está convergiendo básicamente a cero. Ahora, por el lado de la política monetaria, yo les decía que hacia adelante lo que esperamos es el impacto de lo que fue el ciclo más agresivo de la Reserva Federal desde principios de los años 80 en velocidad y en magnitud. No solo de la Reserva Federal, sino de un conjunto de bancos centrales a lo largo del mundo. Cuando uno mira, por ejemplo, los gráficos 17 y 18, lo que muestra el gráfico 17 es la tasa de política monetaria de Estados Unidos y la línea azul, que es la línea gris, y la línea azul es básicamente un indicador de recesión del National Bureau of Economic Research, o sea, cuando la recesión llega en Estados Unidos. Lo que uno ve típicamente es que las recesiones en Estados Unidos estuvieron precedidas en buena parte por los ajustes en la tasa de política monetaria. Ahora, cuando uno mira el gráfico 18, que lo que hace es contar cuántos bancos centrales están subiendo la tasa de política monetaria. Eso lo que ilustra es que hay un elevado grado de coordinación en la tasa de política monetaria a nivel global. De hecho, en el gráfico 20, lo que mostramos es una aproximación a lo que sería una tasa de política monetaria a nivel global, ¿sí? Que básicamente es una tasa de política monetaria ajustada por el PBI. Bueno, esta medida se espera que llegue a un nivel cercano a 4,5% el año que viene, que si ustedes, digamos, como pueden apreciar en el gráfico 20, va a ser el nivel más alto desde el, digamos, 2006-2007, ¿sí? Entonces, digamos, hacia el año que viene, vamos a un entorno de elevadas tasas de interés y bajo crecimiento, ¿sí? Que básicamente esto se ve en el gráfico 21, digamos, arriba a la izquierda. Principalmente los países, las economías desarrolladas, se espera que tengan un menor crecimiento, como he dicho, mientras que en emergentes China debería ser el factor de soporte para el crecimiento. Ahora, en un entorno de bajas tasas de interés, de bajo crecimiento y altas tasas de interés, bueno, creemos que una de las cosas a monitorear, o por lo menos uno de los riesgos que creemos que puede manifestarse el año que viene, es con respecto a la dinámica de las deudas. Porque básicamente el entorno de tasas bajas que generó, digamos, la política de la Reserva Federal desde 2008 en adelante, básicamente favoreció un incremento de los niveles de deuda a nivel global, ¿sí? Que son los gráficos 22 y 23, que es la deuda sobre PBI para países desarrollados y países emergentes, en las distintas capas, ¿sí? Deuda corporativa, deuda de los hogares y deuda del gobierno. Ahora, cuando uno compara emergentes versus desarrollados, bueno, en los países desarrollados el mayor crecimiento fue en la deuda, digamos, en la deuda del gobierno, mientras que en mercados emergentes el mayor crecimiento se dio en la deuda de los hogares y la deuda de las empresas, ¿sí? Básicamente, y, digamos, y en buena parte por el crecimiento de la deuda en China, tanto de los hogares como la deuda, digamos, corporativa. De hecho, cuando uno mira la deuda corporativa, creció a tal nivel, cuando uno lo compara en porcentaje del PBI, que se ubica casi en niveles de las economías desarrolladas, ¿sí? Con lo cual, creemos que es un factor digamos, a tener en cuenta en el diseño de los portafolios cuando uno piense en las estrategias hacia 2023, ¿sí? Porque básicamente vamos a un mundo de elevadas tasas de interés, bajo crecimiento y alta deuda, con lo cual, digamos, en ese sentido, creemos que los cuestionamientos sobre las dinámicas de la deuda pueden materializarse. Ahora, yo había mostrado recientemente que básicamente los ciclos de ajustes de la Reserva Federal digamos, precedían a las recesiones. Ahora, uno tiene indicadores que digamos, con los cuales uno tiene confianza respecto a su capacidad predictiva. Uno de ellos es la pendiente de la curva de rendimiento, que es el gráfico 28.
que básicamente lo que miramos son distintas formas de la pendiente de la curva de rendimiento, o sea, tasas de más corto plazo versus las tasas de 10 años, o sea, 3 meses versus 10 años, 2 años versus 10 años, y, digamos, una medida de la Fed, que es la tasa de 3 meses forward a 18 meses menos la tasa de 3 meses de los bonos del Tesoro. Ahora, cuando uno mira, digamos, todas estas medidas de pendiente de la curva de rendimientos, lo que están indicando es que la probabilidad de tener una recesión en Estados Unidos, digamos, en el futuro, en los próximos 12 o 24 meses, es bastante elevada. De hecho, cuando uno mira los gráficos 29 y 30, que lo que muestra es digamos, la probabilidad de recesión en base a distintos indicadores. Bueno, la probabilidad de recesión para Estados Unidos es, digamos, es muy elevada en términos históricos, hasta el punto que anteriormente cuando llegó a estos niveles, bueno, después en Estados Unidos la recesión se materializó, ¿sí? Que es digamos, la línea punteada roja, ¿sí? Entonces, ese creemos que es uno de los principales riesgos hacia adelante. De hecho, cuando uno analiza las recesiones desde el 90, básicamente, en promedio llegaron 4 meses desde que la Fed terminó el ciclo de corte de tasas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se espera en términos de la tasa de política monetaria hacia adelante? Bueno, el gráfico 27 lo que muestra es lo que está, digamos, implícito en los mercados futuros respecto a la dinámica de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal. Y lo que se espera es que el año que viene, digamos, se mantenga en 5%, pero hacia 2024 la Fed empiece un ciclo de corte agresivo de 120 puntos básicos. Básicamente el gráfico 31 lo que muestra es cómo fueron la dinámica, o cómo fue la dinámica de las tasas de política monetaria una vez que la Reserva Federal terminó el ciclo, o sea, hizo la última suba de tasa. O sea, básicamente el 0 es el momento donde la Fed terminó el ciclo de subas, y después lo que se ve es la dinámica de la trayectoria de la tasa de política monetaria a lo largo de los distintos, de los distintos finales de ciclo, ¿sí? Nosotros lo que hacemos acá es incorporar lo que está básicamente implícito en la curva de rendimiento, y lo que se ve es que básicamente el mercado está incorporando una dinámica similar a lo que fue el ciclo de la Fed de 1995, que en ese ciclo la Fed logró un aterrizaje suave, pero después cortó digamos, las tasas cayeron significativamente. De hecho, acá lo que ilustramos son esos, básicamente, últimos 5 ciclos de suba de tasa de política monetaria. La tasa negra, FFR, es la tasa de política monetaria de la Reserva Federal. Y además están las distintas tasas a lo largo de la curva de rendimiento del Tesoro americano. Lo que muestran los gráficos 32 a 36, bueno, de hecho el 37 también, es que en general las tasas suben o hacen un pico hasta el momento donde la Reserva Federal termine el ciclo de suba de tasas. De ahí lo que se ve es que las tasas en general del Tesoro americano caen significativamente. Ahora uno podría empezar a pensar, ok, ¿a qué nivel van a caer? Digamos, las tasas empiezan a caer obviamente por anticipación, porque empiezan a anticipar cortes en la tasa de política monetaria hacia adelante, ¿sí? Eso obviamente, ahora vamos a mostrar, beneficia a los precios de los bonos, ¿sí? Que de hecho este año los retornos de la renta fija, cuando uno mira la distribución histórica de los retornos, bueno, básicamente tenemos retornos negativos no vistos desde la Segunda Guerra Mundial, con lo cual hacia el año que viene los retornos de la renta fija deberían lucir de una manera muy distinta a la que fue este año. Entonces, acá lo que muestran las tablas 1 y 2 es básicamente un poco lo que mostraban los gráficos recién, de manera resumida. La tabla 1 lo que muestra es la tasa de política monetaria de la Fed y las distintas tasas del Tesoro americano a lo largo de los diferentes ciclos. Ya mostramos, o sea, del fin del ciclo, o sea, una vez que la Fed termine el ciclo de suba de tasas de interés. Y lo que se ve es que en general, digamos, hasta los 9 o 12 meses, las tasas caen fuertemente, ¿sí? Particularmente las de corto plazo, ¿sí? Pero ahora cuando uno mira los retornos, que es básicamente la tabla 2, lo que uno ve es que los retornos son mayores en los bonos de más largo plazo. Básicamente, los bonos que tienen un vencimiento entre 7 y 10 años aproximadamente. 10 años más todavía es mayor, ¿sí? Cuando uno mira el índice agregado de renta fija de Estados Unidos, que es una combinación de tasa del tesoro, bonos corporativos y deuda de agencia, o sea, asset-backed securities, o sea,
positivos respaldados por hipotecas, bueno, básicamente, digamos, que ese índice, digamos, tiene un vencimiento cercano a 7 y 10 años. Bueno, básicamente, digamos, la renta fija, digamos, muestra retornos positivos, digamos, a lo largo de los digamos, una vez que la Fed termine el ciclo de tasas. Con lo cual, eso un poco es lo que tenemos en mente. Ahora, cuando uno mira los retornos de mercados emergentes, por ejemplo, el gráfico 38 y 39, los distintos índices de tasas de mercados emergentes lucen muy atractivos, ¿sí? Las tasas de interés. Lo que pasa es que cuando uno mira el gráfico 41, que es básicamente el EMBI, el diferencial entre las tasas del Tesoro americano y las tasas de las tasas de bonos de mercados emergentes y las tasas del Tesoro americano, bueno, ahora se encuentra en 380 puntos básicos, que es básicamente 30 puntos básicos por encima de la media de largo plazo. O sea, no es que los diferenciales de tasas digamos, se hayan ampliado significativamente en mercados emergentes. O sea, buena parte de la suba de tasas tiene que ver por la suba de tasas en Estados Unidos. Típicamente en las recesiones, los diferenciales de tasas se amplían, con lo cual todavía no vemos el momento como para, digamos, como para encontrar un atractivo significativo en los bonos de mercados emergentes en general, sino que más bien creemos que por ahí, digamos, merece una postura defensiva, aunque hacia 2023 en algún momento sí pensamos que vamos a cambiar esa visión, ¿sí? Ponernos mucho más positivos en deuda de mercados emergentes. Por el lado de la renta variable, bueno, lo que muestra la tabla 3 es básicamente cuál es la dinámica de las acciones, o sea, el S&P, el Nasdaq, Dow Jones, las acciones a nivel global, desarrollados y emergentes, en los distintos, una vez que la Fed termina los ciclos de ajuste monetario. Lo que se ve en general son retornos positivos, mismo en lo que fueron los ciclos más fuertes, por ejemplo, en el 89, en el 95, o sea, posterior digamos, al fin de los ciclos, las acciones tienen un buen desempeño. Ahora, el riesgo que tenemos hacia adelante es la potencial recesión en Estados Unidos. O sea, venimos del ajuste en la política monetaria más fuerte desde los 80, las señales de recesión están, digamos, mostrando, digamos, medidas de cautela, con lo cual nuestra perspectiva para las acciones es digamos, una postura más bien cauta. Ahora, cuando uno mira, por ejemplo, ahora estamos en básicamente lo que se llama un bear market, ¿sí? O sea, básicamente cuando el S&P cae entre máximo y mínimo 20%. Cuando uno analiza la dinámica de los bear markets anteriores, el gráfico 42, bueno, típicamente en una recesión, el S&P cae entre máximo y mínimo 35%. Ahora estamos en un nivel cercano a los 4.000 puntos del S&P. Bueno, si tomamos digamos, ese promedio histórico, eso sugeriría que el S&P debería tocar un mínimo cerca de los 3.000, 3.100 puntos, ¿sí? O sea, de aquí digamos, hacia el mínimo tenemos una caída más o menos de 20% en el S&P. En términos de evaluaciones, digamos, el S&P, cuando uno mira el ratio de precio-ganancia y lo compara con el promedio de largo plazo, bueno, el S&P tiene un ratio de precio-ganancia de 17 veces, que básicamente está en línea con el promedio de largo plazo. O sea, las valuaciones se han ajustado este año con la caída de los precios, pero tampoco es que las acciones en Estados Unidos lucen extremadamente baratas. Cuando uno mira, por ejemplo, el gráfico 43, lo que se ve es que las acciones, digamos, lucen mucho más baratas en mercados desarrollados y en América Latina que, por ejemplo, en Estados Unidos. Sin embargo, no creemos que si, por ejemplo, tenemos una recesión en Estados Unidos, el resto de las regiones no vaya a verse afectados, o sea, los retornos negativos no vayan a hacerse extensivos a las otras regiones. Para eso, digamos, lo que creemos que hay que tener en cuenta para el posicionamiento en términos de acciones hacia el año que viene es, bueno, básicamente cuál es la sensibilidad que tienen los distintos índices al Standard & Poor's, ¿sí? Entonces, lo que vemos típicamente en términos de la sensibilidad de los índices al Standard & Poor's es que básicamente América Latina es la que mayor sensibilidad tiene a la dinámica del Standard & Poor's, mientras que Asia emergente es la que menor sensibilidad tiene. Eso, pensando en un escenario negativo, digamos, Asia emergente debería tener
debería ofrecer una mayor protección. Además, no nos olvidemos que venimos de un año donde Asia emergente viene siendo una de las regiones con, digamos, con peor desempeño, producto de las dinámicas en China, ¿sí? Después de los anuncios básicamente de relajamiento en la política de COVID-0 en China, el riesgo de China básicamente se está corriendo la distribución. Eso significa que las acciones de Asia, digamos, deberían tener un mejor prospecto hacia adelante, ¿sí? Entonces, como aproximación a mercados emergentes, nosotros estamos viendo más atractivos, por ejemplo, las acciones de Asia emergente, mientras que por ahí, para quienes tengan una visión más constructiva, que no es nuestro caso, digamos, de las acciones en el año que viene, bueno, las valuaciones en América Latina están muy baratas. América Latina es una región que tiene, digamos, mayor sensibilidad al S&P, con lo cual, digamos, en un escenario positivo, las acciones de América Latina deberían ofrecer, digamos, un mejor desempeño. Lo que pasa es que, digamos, la región está atravesada por factores políticos, y ahora, digamos, una política más laxa fiscal en Brasil es algo que no ayuda al sentimiento en de la región. Bueno, ya casi para ir finalizando mi exposición, básicamente una de las cuestiones principales en los retornos de este año fue la fortaleza del dólar. Que la fortaleza del dólar se explica en buena parte por la dinámica de las tasas de interés de Estados Unidos versus el resto de mercados desarrollados, ¿sí? La Fed fue mucho más agresiva que los bancos centrales de mercados desarrollados, y eso llevó, digamos, a una apreciación del dólar cercana a 10% este año. Ahora, cuando uno mira, digamos, básicamente el gráfico 46, cuando uno mira, por ejemplo, el tipo de cambio real en Estados Unidos, bueno, lo que muestra es que Estados Unidos está, digamos, cuando uno analiza, digamos, el tipo de cambio real, está caro, ¿sí? Porque Estados Unidos este año tuvo una inflación alta y una apreciación del dólar, ¿sí? Entonces, básicamente, en algún momento eso tiene que empezar a corregirse. Hacia el año que viene, lo que nosotros estamos viendo es que digamos, el dólar debería perder impulso, pero de una manera más bien acotada, ¿sí? Porque los diferenciales de tasas, básicamente el gráfico 48, están a favor de Estados Unidos, ¿sí? O sea, cuando uno mira, por ejemplo, Asia, digamos, lo que es Asia emergente y básicamente los mercados desarrollados a la derecha del gráfico 48, los diferenciales de tasas son negativos. O sea, ¿eso qué significa? Que las tasas en Estados Unidos se espera, por lo menos las tasas de política monetaria, se espera que esté por encima de las tasas de política monetaria de nuestros bancos centrales, ¿sí? Entonces, eso es un factor a favor del dólar. O sea, uno debería ver una depreciación del dólar hacia adelante, pero más bien acotada. No creemos que vaya a haber una depreciación muy fuerte del dólar en 2023. Bueno, básicamente no quiero tomarles mucho más tiempo, prefiero dejarle la palabra a ese, así que, digamos, yo ya por acá voy a ir terminando mi exposición. Muchísimas gracias y ahora los dejo con ese que va a hablar de Argentina. Bueno, gracias, Nico. Supongo que habrán quedado preguntas para después, así que vayan mandándolas y las vamos respondiendo al final. Bueno, ahora yo un poco lo que les quería mostrar es, en un contexto bastante desafiante como el que presentó Nico recién para el año que viene, bueno, ¿qué podemos esperar de Argentina? La verdad es que lo estamos planteando en un primer momento en un caso más aislado, Argentina bien doméstico macroeconómico, pero con lo que dijo, lo que mencionaba Nico recién. Entonces, bueno, primero lo primero que planteamos es, bueno, cómo funciona el trade de Argentina, que es un trade de 3 pasos, de nuestro punto de vista, pensando en 2024. El primero es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Con qué programa va a utilizar el gobierno en 2023? ¿Qué puede pasar con las elecciones? Y cuál puede ser un potencial programa para 2024. Entonces, arrancando por 2023, nosotros creemos que el gobierno
tiene como una especie de dilema, ¿no? Donde lo primero que quiere obviamente es ganar las elecciones, pero sabe que si se aleja de los objetivos del FMI, se acerca, digamos, a una crisis financiera, ¿no? Entonces, en estos tres niveles es donde se está moviendo el gobierno actualmente. Sabemos que no va a haber un plan de estabilización porque hay una limitante que es una devaluación, entonces al gobierno lo deja en esta línea, ¿no? En tratar de evitar la crisis financiera, acercándose a los objetivos del Fondo Monetario, pero por otro lado también queriendo ganar las elecciones. Entonces lo que nos imaginamos para este año es el gobierno tratando de hacer un programa electoral, pero que a medida que las variables financieras empiecen a estresarse, mayormente la brecha cambiaria o la inflación, volver a usar el acuerdo con el fondo como un ancla, ¿no? Entonces, ¿qué significa un programa y el otro? Obviamente que son completamente distintos. El programa electoral típicamente son tasas reales negativas, apreciación real, expansión fiscal y monetaria, y también hay una especie de congelamiento de tarifas o un aumento de tarifas por debajo de los niveles de inflación para contener. O sea, lo que busca todo esto es impulsar el consumo, básicamente, y mejorar los salarios reales. Mientras que el programa del fondo es todo lo contrario, subir tasas para contener la brecha y contener la inflación, evidentemente también mejorar la capacidad de fondeo del tesoro, una depreciación real para favorecer la acumulación de reservas, una consolidación fiscal para también reducir la expansión monetaria y ayudar al tesoro en su financiamiento, y obviamente la reducción de subsidios como parte de la reducción fiscal. Entonces el gobierno se va a mover entre estos dos niveles, donde el límite lo va a poner la capacidad de acumular reservas, es decir, si empieza con un atraso cambiario, van a dejar de acumular reservas, y si bajan tasas o impulsan el consumo, va a empezar a haber una ampliación de la brecha. Entonces, bueno, y obviamente también la baja de tasas va a jugar en la migración de depósitos y de bonos del tesoro a dólar, reduciendo también la capacidad del tesoro de conseguir financiamiento. Entonces, como para poner un poco de números en qué significa cada programa en términos electorales, el plan siguiendo al 2023, acá lo que nosotros tenemos es una dinámica planteada de inflación, pero lo más relevante es qué pasa con el tipo de cambio real y qué pasa con los salarios, ¿no? Entonces, el plan del Fondo Monetario lo que busca es acelerar el crawling peg para mejorar el tipo de cambio real y favorecer la acumulación de reservas, pero por otro lado también subir tasas, y la verdad es que no hay un ancla muy potente para la inflación, con lo cual no favorece una recuperación muy importante de salarios. Entonces, esta línea lo que muestra es cuál era el nivel de salarios al momento de la última elección, y hoy estamos como unos 10 puntos abajo de lo que estábamos en ese momento, ¿no? Entonces, en el mejor escenario, llegaríamos con salarios peores. El plan del programa con el fondo es un plan donde el gobierno probablemente pierda las elecciones y por eso no lo quiere seguir, ¿no? Entonces, lo que le queda es hacer un programa electoral, digamos, ¿no? Es decir, lo que hablábamos antes, tratar de impulsar un poco los salarios y el consumo, pero ¿cuál es el problema de ese programa? Obviamente los salarios se recuperan, para el momento de las elecciones vas a estar al nivel de la elección anterior, incluso por adelante, pensando en una, más que en la PASO, en la elección general, pero lo que imposibilita llevar adelante este programa es el tipo de cambio real. O sea, fíjate que hoy estamos con un tipo de cambio real que está 20 puntos por debajo de lo que fue el promedio de 2021, que es lo que el fondo plantea como un nivel de equilibrio para Argentina, y si elegís el programa electoral plano como quiere el gobierno, bueno, obviamente esto se sigue deteriorando hasta más de 10 puntos más de apreciación. La alternativa sería hacer alguna especie de plan de estabilización con un salto cambiario, donde vos en un primer momento comprás un poco de espacio en el tipo de cambio real para poder acumular reservas, y a partir de ahí sí
haces el programa electoral con atraso cambiario, y bueno, y volvés a los niveles actuales para fin de año, y en ese promedio capaz ayudas a acumular en un principio, y parecería más potable cumplir con el target de reserva, ¿no? Y obviamente los salarios tendrían en un primer momento una caída importante con la devaluación, pero después con el atraso cambiario y alguna política de ingresos o de expansión fiscal, podrías recuperarlos para llegar a los niveles que tenías en la elección anterior. Aparentemente este escenario está eliminado porque políticamente hay una restricción a devaluar. Entonces, ¿qué le queda al gobierno? Algo en el medio de esto y esto, ¿no? El gran limitante son las reservas. Si nosotros lo que vemos acá es cómo fue la dinámica de acumulación de reservas en los últimos años, y fue prácticamente cero, teniendo una balanza comercial de más de 20.000 millones de dólares, que este año típicamente la acumulación de reservas se reparte. Vos necesitas entre 15 y 20.000 millones de dólares de balanza comercial para pagar intereses, 5.000 millones de dólares, que el año que viene van a ser un poco más grandes, para pagar deuda financiera, otros 5.000 millones de dólares, y por último la cuenta de servicios, que el año pasado tuviste 5.000 millones de dólares, pero este año estás apuntando a 10.000 millones de dólares con entre turismo en el exterior y gastos de tarjeta del exterior una vez que se liberaron las restricciones pandémicas. Entonces, este año vos tuviste una balanza comercial de 24.000 millones, 23.000 millones de dólares, o apunta a eso. El año que viene a eso le tenés que sacar unos 1.000 y pico de millones de dólares por la campaña de trigo, la sequía en el trigo que te está afectando en eso, y probablemente vas a tener un mínimo de caída de 5.000 millones de dólares entre lo que puede afectar la sequía a la soja, lo que puede, el acumulado de deuda de importaciones que traes del año pasado, que son 6.000 millones de dólares, que el gobierno va a tratar de, no te digo de rolear la deuda, pero al menos rolear lo nuevo para que eso se mantenga neutral, veremos cómo le sale. Y por último, bueno, también tenés pagos de importaciones de gas que van a ser similares a la de pasado. Entonces, ¿cuál es la bala de plata que le queda al gobierno para poder equilibrar las cuentas externas o la acumulación de reservas? Bueno, hay algo que tuviste este año, el año que viene no vas a tener, es plata que te manda el Fondo Monetario. El año pasado te habilitaron unos 9.000 millones de dólares, este año va a ser negativo en el neto de los flujos. Entonces, una alternativa sería aumentar el tipo de cambio real para tratar de mejorar la balanza comercial vía tipo de cambio. Como eso está inhabilitado, la que le queda es tratar de reducir de algún lado los flujos, la salida de reservas, y lo que tiene todos los números es turismo y tarjeta de crédito. Porque la otra alternativa que le queda al gobierno es tratar de aumentar la balanza comercial restringiendo las importaciones, pero bueno, partiendo de que las exportaciones van a ser bastante menores que las del año pasado, bueno, que las de este año mejor dicho, y teniendo en cuenta la deuda que traes de este año, va a ser difícil que las importaciones funcionen como variable de ajuste. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que el gobierno en algún momento va a tener que tomar una decisión de cambio de régimen cambiario para este año, que es o bien un salto que parece como última instancia, o sea, eso solo va a pasar si no hay alternativa, es decir, si la brecha empieza a ampliarse a niveles de 130, 140, 150%, si la inflación se empieza a acelerar en línea con ese movimiento de brecha y la acumulación de reservas empieza a ser negativa porque estas cuentas se mantienen como están y esta cuenta sigue siendo muy, muy fuerte, o porque tuviste una caída de exportaciones más importante de lo que esperábamos, o porque no puedes contener las importaciones. Esa sería una alternativa, última instancia, o alternativamente, bueno, que este flujo de salida de dólares del central por turismo y por tarjeta de crédito pase al mercado de contado con liquidación. Entonces, lo que vos te ahorrás de esos 5.000 millones de dólares de servicios, bueno, lo vas a pasar en la brecha. Vas a tener una brecha más alta, pero al menos el central va a poder acumular reservas en esta idea de poder tener un atraso cambiario sin necesidad
o sea, pudiendo cumplir el nivel de reservas. Eso es lo mejor que le puede pasar al gobierno este año, o el 2023, mejor dicho, ya sé que ya estoy queriendo terminar el año. Y la verdad es que todo esto apunta a que la capacidad electoral que tenga el gobierno para el año que viene sea baja, básicamente. Ese es el corolario de los escenarios macro, y por eso también el gobierno está buscando mover el eje electoral a la grieta más que a la macro. Entonces, la pelea con el Poder Judicial, mezclando el Poder Judicial con la oposición y los organismos de inteligencia, ese tipo de factores que no tienen que ver con la macro. Ahora, pensando en 2024, la verdad es que lo que nosotros vemos es que el próximo gobierno va a tener que enfrentar, que resolucionar 4 desbalances, y vemos que hay 3 posibles programas. El primero es la brecha cambiaria. El segundo son los agregados monetarios, que es el stock del ELIX, la bola del ELIX, como se conoce, la deuda en pesos del Tesoro y cómo romper con la inercia inflacionaria. Y lo que marcamos es cuál es el riesgo de cada programa. El programa de shock típico, que sería, bueno, hacer una devaluación con un shock fiscal, donde los agregados monetarios y la deuda del Tesoro se limpian con inflación. Este es un escenario que capaz el año que viene tenés una inflación, qué sé yo, de arriba del 150% por lo menos. El tipo de cambio es el que limpia todo, donde nadie quiera comprar más dólares. ¿A qué precio es eso? Bueno, no lo sabemos. Probablemente una depreciación real de 30-40%, como para volver a estos niveles que marcábamos acá de alguna especie de equilibrio del tipo de cambio, ¿no? 30% de evaluación real, ¿no? Y la ruptura de la inercia se da por recesión. Digamos, ¿no? Este es un salto cambiario, una aceleración brutal de la inflación, una caída muy fuerte de los salarios, probablemente quiebres de empresas, el desempleo saltando al 25% o algo por el estilo, y a partir de ahí empieza la recuperación. ¿Cuál es el riesgo del programa? Esto lo podríamos asimilar a, no sé, si le damos a poner nombre de candidato, a Milei o a lo que Macri quisiera hacer si no estuviera contenido por esa necesidad de ser políticamente correcto, digamos. El riesgo es que haya una espiral inflacionaria, que vos no puedas contener los reclamos salariales, que no puedas contener la indexación del gasto público y tengas que hacer una expansión monetaria para fondear el gasto público, y que no puedas contener bueno, las demandas sociales a partir de eso, ¿no? Ese es el gran miedo y por lo cual mucho le tienen miedo a esto. El gradualismo sería seguir con el programa actual, probablemente con un programa de estabilización que te permita mejorar tu tipo de cambio real, pero no lo suficiente como para levantar el cepo. Entonces, la brecha la seguir resolviendo con control de capitales, probablemente con una brecha más baja que la actual, pero una brecha que funcione para acumular reservas, que obviamente es el principal riesgo de este programa. Los agregados monetarios vos los resolverías con tasas negativas, es decir, el control de capitales, el cepo te permite tener tasas reales negativas, como pasó en la primera época de Guzmán, y que las LELIQs crezcan a un ritmo más bajo que la inflación. La deuda en pesos seguramente pasará algo similar a lo que pasó con Guzmán, un reperfilamiento, y la inercia tratar de romperla con un acuerdo de precios y salarios. O sea, más de lo mismo que venimos viendo en los últimos años. El problema es que este programa, que requeriría algún primer salto en el tipo de cambio, logre reacomodar las cuentas externas para poder acumular reservas. Y el último sería un programa de estabilización. Este programa podría estar vinculado a algún peronista moderado o capaz probablemente al grupo más de centro de Juntos por el Cambio. Programa de estabilización sería algo parecido a lo que fue el plan austral o el plan de Israel, donde vos la brecha la rompes con una devaluación y potencialmente algún tipo de control de capitales, pero que te lleve una brecha de no más de 20-25%, los agregados los limpias con inflación directamente, la deuda en pesos probablemente busquen
una desindexación, lo mismo con la inercia, acá sería como decirte, bueno, vos tenés todo lo que estaba indexado, ahora pasa la nominalidad que nosotros creemos que va a haber después de este acuerdo, que podrá ser, no sé, de 20 o 25%, entonces, no sé, o te dan un bono con una tasa de 20%, todos los contratos de alquiler pasan a tener alguna especie de indexación fija, no atada al menos no atada al tipo de cambio, así atada a la inflación, y el principal riesgo es poder desindexar el gasto del gasto, ¿no? Que lograr el acuerdo para que ese salto evaluatorio y ese salto en la inflación de un primer momento, después todo el mundo acuerde que la inflación para adelante es, no sé, 1 o 2 mensuales. Entonces eso implica que las jubilaciones, los salarios, las transferencias a las provincias, todo lo fiscal, el déficit de las empresas públicas se tiene que mover a ese nivel. Lo mismo con un acuerdo con precios de salarios no en ese nivel. Y bueno, y lo otro es la prima de riesgo, ¿no? O sea, ¿a dónde converge la tasa? Porque una vez que vos desindexaste la economía, significa que a mucha gente le hiciste, la sacaste, o sea, rompiste contratos. Entonces, una vez que vos rompiste contratos, todo el mundo se queda en la cabeza de cuál es el próximo contrato que vos vas a poder romper. Entonces, probablemente vas a converger a tasas más altas, a niveles de inversión más bajas, a repatriación de capitales más bajas. Entonces, este es un poco el contexto que nos espera para el año que viene en términos de programa. Obviamente que la capacidad de éxito de cada programa va a depender, obviamente, del contexto nacional, pero también del nivel de ejecución. Lo que nosotros vemos en términos de precios de los bonos es si nosotros podemos partir cada escenario y asignamos un precio de acuerdo a nuestra percepción de la capacidad de éxito que puede tener cada programa, diría que un programa donde hay una radicalización política, es decir, no sé, gana un grupo de izquierda que no quiere, o sea, que quiere directamente romper todos los contratos y en un escenario de, como todo el mundo dice, de Venezuela. Es decir, bueno, tomo el control, gasto, imito y salgo de toda la lógica macroeconómica. Pero para nosotros los precios de los bonos, acá estamos usando un Global 30, convergería algo así como 15 centavos, que sería el 10 centavos de Venezuela, más una expectativa de un 25% de poder volver a un escenario de reestructuración, ¿no? de que ese gobierno no perdure durante más de 2 o 3 años y tengas un potencial, no sé, un 25% de que tu bono valga 30 y eso le agrega esos 5 dólares cada 100 de valor nominal. El escenario de espiralización, que sería que cualquiera de estos programas fracasa y terminás en una espiralización de inflación. Nosotros este escenario transcurre en una caída en el Producto Bruto de entre 20 y 30% en dólares, lo que te obliga a hacer una reestructuración de la deuda bastante dura, con una quita como decía, entre 20 y 30% del valor presente de la deuda, lo que te lleva a un precio de unos 30 centavos aproximadamente, esto es para un global 30 centavos por dólar, 30 dólares cada 100, que saldría con una tasa de interés de alrededor de entre el 17 y el 20%, ¿no? Entonces, vos tenés o una extensión de plazo, una quita nominal y encima un castigo por la tasa. Y después, bueno, esto es muy arbitrario nuestro, la capacidad de éxito que tenga el programa, pero lo que es importante es que la política le pone un piso de 15 dólares cada 100 a los bonos. La ejecución del programa le pone un piso de 30 a los bonos. Es decir, una mala ejecución, pero con un cambio de régimen, pondría un piso de 30, que es un 10% arriba de los precios que tenemos ahora. Y después, dependiendo del programa, lo cual es algo, la verdad, muy ad hoc nuestro, si los bonos podrían llegar a 40, 45 o 56, 40, 50 o 55 centavos. Nosotros la verdad es que lo que pensamos que dado el contexto internacional, dada la reciente historia de Argentina, hay un 50% de probabilidad de que cualquiera de los 3 programas fracase y termines en una espiralización.
lo que no deja que ese precio esté por arriba del precio actual. Por eso, a pesar de ese pesimismo en la ejecución del futuro programa de Argentina, igual somos optimistas con los bonos argentinos, porque incluso en escenarios negativos como el que estamos planteando, podemos ver retornos de alrededor de 10-15%. Pero lo cierto es que nosotros le estamos asignando un 30% de que alguno de estos programas que se lleve a cabo sea bien ejecutado, y la verdad es que en ese promedio de escenarios para Argentina, el precio base que estamos nosotros planteando para fines de 2023 es de alrededor de 40 centavos, lo cual es un 40% por arriba del precio actual, y eso es básicamente la razón por la cual nosotros seguimos optimistas con Argentina, ¿no? Para ponerle un poco de números a los escenarios, nosotros estos escenarios, antes veíamos los programas, pero los escenarios, dependiendo de cómo funcione cada programa, el escenario de no reestructuración nos lleva a unos precios de alrededor de 55 centavos, donde los bonos cortos son los que mejor retornos nos otorgan. Esto es para fines de 2023, o sea, una vez que ocurrió el cambio de gobierno y está planteado el próximo programa. Un escenario de liability management que le llamamos a un escenario donde el programa del gobierno sirve para acumular o genera la expectativa de que va a poder acumular entre 5.000 y 10.000 millones de dólares de reservas en los próximos años, y con eso vos ya podés pagar los cupones de tu deuda sin necesidad de hacer una reestructuración muy dura, simplemente poniéndote de acuerdo con los acreedores. Eso tiene un valor de entre 50 y 55 dólares por cada 100 o centavos por cada uno, y el escenario de reestructuración, que es un escenario donde los programas no funcionan y termina siendo una espiralización con una caída del PIB importante, ¿no? Y acá nosotros lo que también planteamos es por qué también nosotros estamos optimistas a pesar de ser pesimistas macroeconómicamente, y es que los precios actuales de hoy, cercanos a los 30, por abajo de los 30, incorporan un 30% de un escenario de default, es decir, una radicalización política. Incluso lo vemos acá, ¿no? Las probabilidades simplistas de un default que lleve a los bonos a 20 centavos para 2024 cerca de un 90%, o sea, allí incorpora un fracaso rotundo del próximo gobierno, incorpora una probabilidad muy alta de que implosione todo antes de las elecciones, y para nosotros esto es excesivo, y nuestro escenario base incorpora que este escenario tan extremo no debería pasar del 10%, y que probablemente tengamos que tener que asignar una probabilidad más alta, como decíamos, a un escenario donde el futuro es difícil, pero la verdad es que las elecciones, o cómo vamos a llegar a las elecciones, y los últimos años de Argentina plantean que tiene que haber un cambio de régimen, y el mayor desafío es qué programa aplicar y cómo aplicarlo. Entonces, con asignarle un 50% de probabilidad de fracaso en el programa, igual estamos un 40% de arriba de los precios, ¿no? Así que esa es un poco la razón por la cual seguimos optimistas con Argentina, a pesar del reciente rally que pensamos está más relacionado al contexto internacional que a temas puntuales de Argentina. Así que bueno, sin más, Nico, te invito a sumarte, lo tengo al lado, por eso miro para el costado. Todavía no en la cámara, pero sí en la vida real. Así que bueno, vamos allá a tratar las preguntas para bueno, seguir con la presentación. Así que Nico, te escucho, estás a cargo de las preguntas. Dale. Bueno, tenemos un par de preguntas. A ver, te las voy haciendo. Respecto a los escenarios, creo que el escenario de hiperinflación está descartado, pero también descartan escenarios de valuatorio por agresivo. Por ejemplo, 30% de una vez. O ese riesgo está muy acotado. Entiendo que la pregunta es para 2023, si no estoy interpretando mal. Para 2023 la verdad es que nosotros vemos que está acotado el riesgo de hiperinflación.
la verdad que el disparador de una implosión de ese tamaño no lo encontramos. Me parece que la dinámica donde Argentina enfrenta una crisis financiera importante sería probablemente gatillada, ya sea por el gobierno poniéndose muy ambicioso con el programa electoral, ampliándose la brecha cambiaria, y obviamente una expansión fiscal muy fuerte, no solo del lado del gasto, sino también de la recompra de deuda del Tesoro por parte del Central. Eso nos puede llevar a una brecha de 150, 160% o por el estilo, y una aceleración de la inflación importante. Y la verdad es que eso nos puede llevar a un parate en la actividad, algo similar como lo que vimos en junio de este año, donde capaz no se conseguían productos, no había precios, nadie quería, todo el mundo quería estoquear, pero de vuelta, yo creo que en ese triángulo que mostrábamos, el gobierno como su primer prioridad es evitar una crisis muy importante. Entonces, en ese caso, yo creo que el gobierno va a preferir recular en su programa electoral, moverse hacia los objetivos del Fondo Monetario, porque yo lo que entiendo es que el gobierno, entiendo que el principal objetivo es ganar las elecciones, pero en una crisis de un tamaño, de una escala mucho más grande de la que estamos hablando, el gobierno pierde esta elección y capaz pierde las próximas 3. Entonces yo creo que el gobierno se lo entiende y por eso creo que está acotado el riesgo de que explote todo, digamos, por ponerle palabras coloquiales, y creo que van a recular antes que eso pase. Respecto a la probabilidad de una devaluación antes de las elecciones, bueno, parece, mira, vamos a plantearlo como yo traté de plantearlo en la presentación. O sea, la macro te pide una devaluación, porque con la situación como está, es muy difícil, no te digo acumular reservas, digo mantener las reservas que tenés. Ahora, el gobierno es bastante creativo en términos de crear regímenes especiales, crear impuestos, mover flujos de dólares o de compra de dólares hacia el mercado del contado, con lo cual en un primer momento yo creo que van a tratar de hacer eso. Yo pienso que moviendo toda la salida que hay de turismo y viajes y compra de tarjeta de crédito al contado, puede lograr el efecto y evitar un salto cambiario. Lo que no sabemos qué nivel de brecha va a implicar eso, creo que es el miedo que tiene el gobierno, pero creo que es más saludable que tratar de seguir incrementando el precio de ese dólar, porque igual la salida la vas a tener, creo que la vas a tener. Si el mercado te fuerza una devaluación, bueno, puede ser el disparador de la crisis que el gobierno quiere evitar. Y ahí creo que bueno, o el gobierno trata de anticiparse al mercado y termina haciendo una devaluación consensuada, tratando de hacer alguna especie de acuerdo de precios salarios con todos los sectores. Bueno, capaz puede ser el disparador de la espiralización, ¿no? Sí, sí. Van dos preguntas juntas, también de Argentina. Cuando hablamos de deuda argentina, ¿de qué bonos específicamente hablamos? Esa es una. Y la otra es pesos versus dólar. En base a estas perspectivas, en 2023 conviene invertir en instrumentos dolarizados o en pesos. Bueno, lo que mostramos nosotros son respecto a los bonos en dólares soberanos, básicamente. La verdad es que cuando uno piensa en los retornos esperados bajo los distintos escenarios, estar en instrumentos en dólares o en pesos, capaz la diferencia puede ser el nivel, pero la dirección debería ser parecida, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, con este nivel de contado, 340 o por ahí, y especialmente lo que a mí me cuesta ponerme positivo en estar en activos en pesos no es tanto el miedo a que pueda haber una reestructuración de la deuda antes de las elecciones, sino más bien el riesgo de cola de cómo se puede mover el contado y pensando en 2024 la protección que uno puede tener, ¿no? Voy a tratar de ordenar un poco la respuesta. En los bonos en dólares uno
tiene un activo en dólares, es cierto que el gobierno le puede hacer, consensuado con los acreedores, una quita que puede ser, como dijimos antes, de que te termine llevando a valores de 30 centavos por dólar, o de 30 dólares cada 100 de valor nominal, pero está un poco acotado, ¿no? La pérdida que uno puede tener en dólares. En cambio, con los escenarios para los activos en pesos, planteamos un programa donde el gobierno te desindexa el precio y caes en una espiralización. Bueno, ahí la pérdida puede ser casi infinita. Le podemos preguntar si no creo que nos atienda el teléfono, pero a los fondos que tenían los activos en pesos a tasa fija, Templeton y PIMCO, especialmente Templeton, que la pérdida es más del 90%. Vos quedás, la nominalidad se empieza a mover a una velocidad que no tiene nada que ver y se aleja cada vez más de la tasa que vos colectás con tu activo. Entonces, yo creo que en un escenario muy negativo, como en el caso de una espiralización y una caída del PIB del 20%, 30% en dólares, si a vos no te desindexan, capaz empatás contra un bono soberano en dólares. Pero si te desindexan, la pérdida es incalculable. Entonces, y para los escenarios positivos, me parece que el exceso de ganancia que te pueden dar los bonos en dólares, especialmente los dollar link, que sean los que no desindexados son los que mejor, o los que más se llevan el cierre de brecha, creo que no compensa por el riesgo que uno está tomando, ¿no? La otra forma sería pensar en dolarizarte y quedarte un activo internacional, donde uno diría, bueno, o me compro un bono en dólares argentino, o me quedo en pesos en algún activo argentino, o contra dólares sin riesgo argentino. Y ahí yo creo que y ahí es donde creo que Argentina tiene algo más para dar que el riesgo internacional, y por eso es que lo estamos recomendando. Con una exposición completamente distinta en términos de riesgo, pero incluso ajustada por riesgo, creo que vale. O sea, para contestar la pregunta, si tengo que elegir entre activos argentinos en dólares o en pesos, elijo los activos en dólares. Si tengo que elegir entre activos en dólares argentinos o activos en dólares internacionales, bueno, obviamente no puedo no decir que va a depender de la exposición a riesgo, de tener una cartera diversificada y todas las cosas que conocen, pero si fuera total return, yo creo que Argentina en el próximo año va a dar mayores retornos que el resto de los activos internacionales. En línea con básicamente las recomendaciones de los bonos, ¿cuál es el bono que me recomiendan a largo plazo? Bueno, la verdad es que dentro de los bonos en dólares argentinos, nosotros los dos bonos que más nos gustan son el 2030 o el 2038. Tienen dos exposiciones distintas. La verdad es que el 2030, y si podemos ir a los retornos esperados, lo vamos a ver con más claridad. El 2030 en escenarios... el 2030 en escenarios positivos es el que mejor se comporta, ¿no? Porque fíjense que si uno cree en nuestros cálculos de precios de salida para estos activos, los bonos cortos, al tener una amortización mucho más rápida, por más que no tienen cupones, si Argentina no paga la deuda en tiempo y forma, el precio de salida es mucho mayor. Incluso en escenario de reestructuración, yo creo que la reestructuración se va a dar teniendo en cuenta que estos bonos tienen menores cupones y que tienen una duration mucho más corta. Entonces, si hay una extensión de plazos, uno le van a dar un cupón similar al resto. Entonces, yo creo que en los escenarios positivos, ya sea de que no haya reestructuración o haya una reestructuración en términos amigables con el mercado, los bonos cortos 29-30 son los que mejor retornos van a otorgar. La bondad del 38 es que tiene un poquito de todo, porque en el corto te va pagando el mejor cupón, en el caso de los escenarios de reestructuración dura es el mejor bono, porque tiene la mejor cobertura legal, y en el caso de los escenarios positivos, creo que también otorga unos retornos bastante atractivos, y en ese mix me parece que ya depende de lo que uno prefiera, ¿no? Si está muy optimista y prefiere ir por todo, digamos, o prefiere algo un poco más controlado.
Si yo tengo que elegir, elijo el 30 por sobre el 38 cuando la diferencial entre estos dos bonos esté por debajo de los $4 por cada 100, y elijo el 2038 por sobre el 2030 cuando ese, mejor dicho, elijo el 2038 por sobre el 2030 cuando el 2038 valga menos que $4 más. Si el 2038 vale $4 o menos que el 2030, elijo el 2038, ponderando todo lo que hablamos. Y si el 2038 empieza a valer ya más de $5 que el 2030, esto es limpio de cupones, ya el 2030 me parece más atractivo, ponderando las probabilidades de escenario que mencionamos. El resto de los bonos me parece que nos dan algo en el medio de los dos, y la verdad que es, creo que son los dos bonos que reflejan mejor lo que uno quiere tener. Cupones y protección 38, upside y puro upside 30. Ahí, ya que estamos en esa tabla, nos preguntan consultas técnicas. ¿Por qué el Global 35 es el que menor precio esperado tiene? Bueno, por la estructura del bono, no es por nada en particular, es el bono más largo, entonces la verdad es que cuando uno plantea los escenarios de reestructuración probablemente sea el bono que quede más largo, el que te reciban te van a volver a dar un bono largo, y la verdad es que también es el bono que menor precio tiene, ¿no? O sea, si vos te fijás, capaz en términos de retorno esperado, no difiere demasiado a nuestros valores esperados. Fíjate que el 2030 tendría que haber traído los anteojos, no está muy lejos del resto. Fíjate que acá tenemos 18, 13, 15, 10. Esto es para pensando, ¿no? en el corto plazo. Y tiene más que ver con eso. Es la forma en que planteamos los escenarios. No, nada en particular. La verdad es que la estructura del 2035, el bono empieza a pagar recién en 2030, lo cual tenés cero probabilidad de cobrar una amortización, porque incluso capaz te ganas la segunda reestructuración después de la esperada, digamos. Entonces, eso también es lo que lo hace tener un valor más bajo. Bueno, tenemos una, por el lado externo, ¿cuánto y cómo va a afectar la explosión de la recesión en Estados Unidos? Bueno, ahí básicamente, me pongo los auriculares, ahí básicamente va a depender del tamaño de la recesión en Estados Unidos. Lo que nosotros estamos viendo, digamos que la probabilidad de que una recesión sea fuerte en Estados Unidos es más bien reducida. O sea, pensamos, cuando uno piensa históricamente, pensaría en una recesión similar a la del 90, 91, con una caída moderada de, digamos, PBI, la recesión del 90, 91, de 9 meses, quizás, digamos, pensando en el escenario de recesión, podría ser un poco más corto. Los factores que tiene de soporte en la economía americana es básicamente el exceso de ahorro que tienen los consumidores producto de los programas de ayuda que brindó el gobierno durante la pandemia, ¿sí? Los programas de estímulo de 2020-2021. Entonces, eso básicamente es un amortiguador significativo para la economía de Estados Unidos. Lo que nos preocupa de alguna forma es no solo la economía de Estados Unidos, sino el resto de las economías, justamente por el tema de la coordinación en la política monetaria, ¿sí? Entonces, básicamente estamos en un nivel de tasa de política monetaria que no veíamos desde la crisis del 2008, previo a la crisis del 2008. Y además que todavía sigue siendo un riesgo incierto la dinámica del conflicto en Ucrania, que lo había mencionado poco, si bien las últimas noticias por ahí no vienen siendo, digamos, tan fluidas como venían siendo hace unos meses atrás, pero sigue siendo, digamos, un riesgo para 2023. Entonces, lo que de alguna forma nos preocupa es que no solo la inflación en Estados Unidos, sino la inflación en el resto del mundo. Eso es lo que, por ahí, el escenario que más negativo estamos viendo,
y en ese sentido es donde reforzamos por ahí nuestra... lo que decía es que favorecemos, digamos, en ese escenario, digamos, una posición por ahí un poco más fuerte y generalizada, nuestra postura o favorecer los bonos por sobre las acciones a nivel global. Bueno, creo que estamos un poco pasados de tiempo. Sí, no sé si queda alguna otra pregunta. Hacemos la quedan. última y ya vamos a Dale, por eso la última y vamos a acá, digamos, hay una pregunta que dice, Ezequiel, ¿hay que salir de los fondos en pesos? ¿Cuándo pasará a ser un riesgo quedarse en pesos? Bueno, yo creo que esa pregunta es una pregunta más que tiene que ver con la posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque gran parte de los inversores que están en pesos probablemente estén atrapados por alguna regulación, de no querer perder el MULC, de no poder acceder a dolarizarse al contado, etcétera, etcétera. Yo lo que pienso es que si no es el caso, como decía antes, me parece que el riesgo de cola que hoy tiene la inestabilidad del mercado de bonos, no, o sea, yo la verdad es que me dolarizaría si tengo la capacidad. Ahora, si uno no tiene la capacidad, está atrapado por regulación y demás, me parece que uno tiene que pensar en términos es más una pregunta para sí mismo que para nosotros. Entonces, yo lo que pensaría es, si vos estás en pesos porque necesitas usar los pesos en el corto plazo, tu restricción es más, no puedo perder nominales en pesos, es decir, no puedo perder cantidad de pesos. Mi objetivo no es ganar plata, sino no perder pesos porque tengo que pagar sueldos o porque tengo que pagar la tarjeta o lo que sea. Ahí no tiene sentido tomar riesgo duration y capaz que sí, los fondos money market o directamente los plazos fijos son la mejor alternativa. Creo que igual las letras a 1 o 2 meses deberían tener bajo riesgo, pero si uno no quiere asumir ningún tipo de riesgo, los money market o directamente los plazos fijos son la mejor alternativa. Si uno puede asumir ese riesgo, porque no sé, está buscando capaz proteger sus pesos a 5, 6, 7 meses vista, o necesita una protección real de sus pesos, no nominal, y no tiene la necesidad de hacerse de esos pesos, es decir, puede asumir un riesgo precio en el corto plazo por movimientos en la tasa o por rescates que pueda haber, yo creo que también vale la pena tomar algo de duration. Yo creo que algún evento de crédito en la deuda del Tesoro antes de las PASO es poco probable, incluso creo que es poco probable hasta el segundo trimestre del año que viene, y cuando uno ve las tasas, donde pues uno puede obtener 4 o 5% de tasa real comprando una letra a febrero, marzo, abril del año que viene, me parece que tiene sentido, siempre y cuando, como decía, uno tenga esto obligado a mantenerse en pesos y no tenga esa restricción de poder necesitar los pesos, no sé, en el corto plazo, en 1 mes, 2 meses, cosa de que si ocurre alguna cosa, uno pierde en términos nominales. O sea, darle tiempo, poder tener tiempo para que ese bono o esa letra o ese fondo madure y cuando esté en abril, marzo, se converja a ser más similar a un plazo fijo que a un bono del tesoro al que la gente le tiene miedo. Eso es un poco lo que como yo lo estamos pensando. Si uno está pensando en cruzar la barrera de las elecciones, ahí ya creo que compite contra tener un bono en dólares de la Argentina, y ahí yo creo que conviene tener un bono en dólares de Argentina, es la pregunta que habíamos respondido antes. Así que bueno, espero haber sido claro, espero haber respondido las preguntas que me han hecho y no las que yo
las que yo creí que me hicieron, las que quise responder. De todas maneras, bueno, siempre tenemos el canal abierto a través de los asesores comerciales. Y bueno, espero que hayan disfrutado el evento, que les haya sido útil. Y nos veremos la próxima. Saludos a todos y de vuelta, gracias por participar. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Chao, que tengan buenas tardes. Hasta luego.